Bienvenidos, poco a poco vamos avanzando en nuestro estudio en el Evangelio de Juan. En esta ocasión, si me quieren acompañar, vamos a ir juntos al capítulo 15 y allí vamos a estar meditando en los versículos 26 y 27 de este capítulo 15. Así que vamos a comenzar leyéndolos. Dice de esta manera: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, estos son nuestros dos versículos a considerar en esta ocasión. El título de nuestro estudio tiene que ver con la respuesta de Dios al odio del mundo. La respuesta de Dios al odio del mundo. Si han seguido los estudios anteriores, pues recordarán que el Señor les había explicado a los judíos que le escuchaban, bueno, en esta ocasión a los discípulos, a los apóstoles, pero tenía que ver acerca de la actitud del mundo con el que él había estado conviviendo los meses, los años antes de este momento. Y él concluyó que eran responsables y eran culpables por su incredulidad, porque él mismo no solamente se había hecho hombre, siendo Dios, era una humillación tremenda, sino que además pues había traído una serie de evidencias, de credenciales, ya sean sus palabras, también sus obras, pero Israel en bloque, mayoritariamente, pues habían rechazado, habían despreciado todas aquellas evidencias y su actitud cada vez era más beligerante, peor, al punto de que estaban despreciándole con tal odio que en muy poquitas horas iban a conseguir llevarlo a la muerte y a la muerte de cruz. Entonces, ante este escenario, pues nosotros nos hacemos varias preguntas y preguntas importantes. ¿Cuál sería la respuesta de Dios frente a estos hechos? ¿Cuál sería la respuesta de Dios frente a estos hechos? ¿Había algo más que Dios pudiera hacer para que ellos llegaran a creer en Cristo? ¿Hay algo más que se puede hacer para que crean en Cristo? ¿Qué posibilidades habría de que sus discípulos, a los que ahora se estaba dirigiendo, consiguieran por medio de su testimonio algo diferente de lo que Cristo ya había conseguido? ¿Podrían hacer algo más? Estas cuestiones son muy importantes y tenemos que reflexionar detenidamente en cada una de ellas. En primer lugar, la cuestión de la respuesta de Dios al odio del mundo. Y vamos a ver varias cuestiones aquí, cada una de ellas importantes. La primera de ellas es que Dios conceda a la humanidad que se arrepienta. Y esto puede sonar como algo, en fin, pues que Dios está obligado a ello, pero creo que no lo está, no lo está. Los hombres, aquellos hombres, la humanidad, somos responsables, eran responsables, culpables de la muerte del Hijo de Dios. Este era un pecado el más grave cometido en la historia de la humanidad. Había, desde luego, habido pecados muy graves, muy notorios, pero ninguno como este: matar al mismo Hijo de Dios. Y lamentablemente, pues el Señor, aunque constantemente había hecho todo lo que podía para que ellos creyeran, cada cosa que ya ha llegado una parte de su ministerio, cada cosa que él decía, cada cosa que él hacía, ya fuera un milagro, ya fuera lo que fuera, cada vez despertaba más odio de parte de ellos. Pues habría sido lógico, me pregunto, que Dios borrara a la humanidad de sobre la faz de la tierra. Pues sí, lo habría sido lógico, habría estado justificado. Pues desde la perspectiva de la justicia de Dios, ¿por qué no? Cuando la humanidad se vuelve así contra su Dios, de esa forma asesina y violenta, pues ¿por qué no? Sin embargo, lo que nos encontramos aquí es que la respuesta de Dios no fue esa, ni muchísimo menos. Él volvía a mostrar su misericordiosa gracia, abriendo nuevamente sus brazos al pueblo, al mundo, para que ellos se arrepintieran. Es decir, les estaba dando el don, el regalo, la posibilidad de arrepentirse. Y eso es algo que Dios dio tanto al pueblo de Israel
como a los gentiles. Me gustaría que viéramos el énfasis que el autor de los Hechos de los Apóstoles coloca en este hecho. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31, nos dice aquí, está hablando Pedro y los apóstoles, al Sanedrín, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. Y fíjense ahora, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Un poco más adelante, otro en Hechos capítulo 11, versículo 18, dice aquí, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios ha dado arrepentimiento para vida, tanto a judíos en un primer momento y luego más adelante, según se fue desarrollando y abriendo las puertas de la iglesia también a los gentiles, pues Dios les dio a los gentiles este mismo privilegio, esta misma oportunidad. Démonos cuenta, por favor, que no se trata de un don, de un regalo otorgado a algunas personas especiales. Esto no es el caso, no es lo que dice aquí. Personas que hubieran sido predestinadas de antemano. No. Está hablando de los dos grandes colectivos que desde la perspectiva bíblica, pues reúnen a toda la humanidad, judíos y gentiles. Y a todos ellos por igual se les concede esta posibilidad. Y digo que es un regalo, que es un don, porque lo lógico habría sido, como he dicho antes, lo contrario. Es decir, que Dios borrara de la faz de la tierra a esta humanidad. Pero Dios les concede esa posibilidad de arrepentirse. Sin duda, un don de la gracia de Dios. Algo maravilloso. En segundo lugar, pensando en la respuesta de Dios a este mundo pecador, vemos que Dios nos envía su Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo. Ya hemos visto en los pasajes anteriores que el Señor iba a dejar a sus discípulos en el mundo con la finalidad de que dieran testimonio de Él. Y esto, se lo había dicho con muchísima franqueza, iba a tener un coste personal muy alto para ellos. Iban a recibir aluviones de odio, de menosprecio, de persecución de parte de un mundo hostil. Pero el Señor iba de alguna manera a hacer este sacrificio también, porque ya vimos en un estudio anterior que el Señor sufriría juntamente con su pueblo. Pero el Señor permite este sufrimiento de su iglesia y Él sigue sufriendo por ello. ¿Por qué? Pues porque quiere seguir manifestando su amor hacia un mundo perdido. No quiere dejarlo sin testimonio. Ahora, siendo realistas, pues ya nos preguntábamos antes qué posibilidades habría de que las personas, el mundo, recibiera el testimonio de estos discípulos. Si el Señor, habiendo vivido en Israel durante varios años, no había conseguido que la mayoría de ellos creyeran en su ministerio, que creyeran en Él, viendo lo que Él hacía, viendo cómo Él enseñaba, ¿qué posibilidades habría ahora de que los discípulos que iban a ir a hablar a personas que por una parte no eran de su propia cultura, de su propia etnia, y además no habían sido testigos de todas esas cosas, cuando ellos fueran por todo el mundo, qué posibilidades habría de que creyeran en lo que ellos les contaran? Bueno, esta es una pregunta que ellos, supongo que en la medida en que iban avanzando en el conocimiento, en la comprensión de la misión que tenían por delante, se harían. Y es una pregunta que también nos la hacemos nosotros mismos en este tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros realmente? ¿Qué podemos hacer para conquistar este mundo, para el Evangelio, para Cristo? Pues es difícil la respuesta. Desde una perspectiva humana diría que es imposible, pero aquí es precisamente donde nos encontramos otra prueba más del amor de Cristo por el mundo. ¿Y en qué consiste esa prueba? Bueno, en que Él va a enviar en sustitución suya al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo iba a ser el encargado de convencer a las personas precisamente de eso. Miren cómo lo expresa un poquito más adelante en Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8.
Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo iba a ser ese gran contrapeso que lograría reivindicar a Cristo frente a este mundo hostil y pecador. Solamente Él, si hay alguien que puede, es el Espíritu Santo quien puede convencer a la humanidad de quién era realmente Jesús, que era el Hijo de Dios, y también de la importancia de su obra en la cruz. Él, el Espíritu Santo, tiene ese poder para quebrantar la obstinada incredulidad del ser humano. Él que tiene acceso a las mentes, a los corazones de los hombres pecadores. Él les dirigirá, nos dirigirá a la verdad. Nos convencerá, dice aquí, de nuestro terrible error, de nuestra equivocación y también de nuestra condición peligrosa como hombres pecadores que hemos rechazado a Dios. Es el Espíritu Santo. Dios, por lo tanto, no iba a abandonar al mundo a pesar de la gravedad de su odio contra él. No lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es así. No busquemos otras explicaciones. Dios es bueno. Como dice 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está prolongando el tiempo, dando oportunidades a los hombres para que se arrepientan. Bueno, todo esto que estamos viendo aquí, estos dos puntos anteriores, Dios ha concedido a las personas, a todo el mundo, que se arrepientan, y también el hecho de que haya enviado su Espíritu Santo para tratar íntimamente con cada pecador para que acudan a Cristo, convenciéndoles. Bueno, esto nos deja sin lugar a dudas un ejemplo a seguir. Y el ejemplo es que ni la hostilidad ni el odio del mundo habían conseguido apagar la compasión de Dios. Ni la hostilidad ni el odio del mundo habían conseguido apagar el amor de Dios. Este es un principio que debemos de seguir nosotros también cuando ahora enfrentamos esta cuestión del testimonio que se nos ha encargado dar. Podríamos pensar en una ilustración que he leído en alguna parte, que es muy sencilla, pero es muy gráfica y nos puede ayudar a entender estos principios espirituales de los que estamos hablando. La historia trata de un niño que, bueno, junto con sus padres se había mudado a un nuevo vecindario y por lo que se veía, pues los niños no le apreciaban demasiado, tenía algunos problemas para ser aceptado. Estaba llegando el día de San Valentín, ese día que se celebra el amor y la amistad entre las personas, y él llegó a casa y estaba ilusionado, quería hacer unas tarjetas especiales para regalárselas a sus compañeros de clase, para que todos ellos, dijo el muchacho, supieran que los amaba a todos ellos. Así que bueno, su madre, en fin, que conocía un poco la situación y cómo le trataban los otros niños, estaba lógicamente algo preocupada, pero por no desanimar al muchacho, ella pensaba que probablemente pues, le despreciarían el regalo, pero por no desanimarle, pues le ayudó, compraron, bueno, pues las cosas que hacían falta, que si cartulinas, que si lápices de colores, bueno, las cosas que hacían falta, y preparó 35 tarjetas, una para cada compañero de su clase, bien bonitas. Durante varios días estuvo trabajando en esto. Así que llegó finalmente el día de San Valentín y él por la mañana pues cogió sus tarjetas debajo del brazo y se fue al colegio todo ilusionado. La madre, que en fin, pues ya digo, ya sabía lo que pasaba con los otros niños, pensó en lo que ocurriría, bueno, cuál sería el desenlace de todo aquello y por supuesto sospechaba la peor de de los finales. Así que ella pensó, bueno, le prepararé algunas galletas, algo de leche para que cuando venga con el dolor que esperaba que viniera, pues se consuele de alguna manera, olvide rápidamente todo eso. Bueno, por fin llegó el autobús con los niños y como otras veces, pues los niños salían todos contentos, él siempre iba detrás, un poco ignorado por los demás. La madre lo vio a todos los niños que llevaban debajo de sus brazos pues sus tarjetas, su hijo no llevaba ninguna. Y lo vio, no obstante, que tenía una cara
un poco diferente, distinta, y que iba andando detrás, pero iba un paso más rápido. Ella pensó, está a punto de ponerse a llorar, de no aguantarlo más, de quebrantarse. Y entró en casa y la madre siguió mirándolo y su rostro realmente estaba resplandeciente. Y en medio de todo eso, la madre intenta consolarle, ven que te he preparado un vaso de leche con unas galletas de las que a ti te gustan. El niño se para en seco y le dice a la madre, mamá, ni uno solo, no me olvidé de ninguno, ahora todos saben que los amo. Realmente es conmovedora esta historia. El niño no actuaba de acuerdo con el odio que estaba recibiendo, o la ignorancia o el menosprecio con el que otros niños le trataban. Él tenía como objetivo expresarles amor y cariño y amistad a aquellos compañeros que por otro lado le trataban mal. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, pues el mundo nos va a aborrecer cuando les prediquemos el Evangelio, pero esto no debe desanimarnos. Ni tampoco debe ser una excusa para guardar silencio, sino que debemos de proseguir amando al mundo como Cristo lo ama y dando testimonio de Él al mismo tiempo. Bueno, otro de los puntos importantes sobre los que me gustaría llamar su atención en esta ocasión tiene que ver con cómo se describe el Espíritu Santo. Él dice que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Así que ya nos da una idea de las funciones que va a desempeñar en su labor de dar testimonio de Cristo. Él va a ser la verdad, va a comunicar la verdad. En primer lugar, como ya nos ha dicho anteriormente, iluminando las mentes, los corazones, el espíritu humano de los apóstoles para que ellos entendieran toda la verdad acerca de Jesús. Esa verdad que luego, por el mismo Espíritu, sería plasmada en las páginas del Nuevo Testamento, que como sabemos, pues han sido también inspiradas por ese mismo Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad, como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que una primera labor del Espíritu Santo en relación a los apóstoles, iluminar para que entendieran y para que pudieran plasmar esa enseñanza posteriormente en las Escrituras. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo sigue dando todavía hasta nuestros días, y lo va a seguir haciendo hasta que la Iglesia, hasta que el Señor venga, pues sigue dando testimonio de este tiempo, de esa misma verdad revelada. Y lo hace a dos niveles. A los creyentes, bueno, pues a los creyentes nos enseña para que conozcamos mejor al Señor Jesucristo y le amemos más, cada vez estemos más entregados a Él, vivamos de forma más piadosa, más justa, más agradable al Señor. Pero por otro lado, también a través de esta revelación sigue actuando frente al mundo. ¿Cómo? Pues como hemos leído antes, convenciéndoles del Evangelio de Cristo, de que es verdad. Sigue hablando a través de la palabra que Él mismo ha inspirado. Y se comunica, por supuesto que se comunica con los hombres. Por lo tanto, pues de todo esto se desprende que el Espíritu Santo actúa en nuestro mundo y lo hace por medio de la verdad. Y este es un concepto que apela directamente a nuestra razón, a nuestro entendimiento. Y esto es la característica fundamental de cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa a través de nuestra mente, apelando a nuestra inteligencia. Debe de descartarse cualquier actividad del Espíritu Santo que excluya este elemento racional. Un elemento racional en el que el hombre debe estar activo, el hombre debe de entender, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo estamos viendo, ¿verdad? Nos enseña, lo dice aquí, convence, es algo también racional. En ningún momento debemos de pensar que el Espíritu Santo es como una especie de droga que actúa en nosotros de manera ajena a nuestra voluntad y a nuestra razón, transformándonos, convirtiéndonos en algo diferente de lo que somos, cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestros pensamientos de una manera irracional, ilógica, sin apelar previamente a nuestra mente. Esto no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tratar con cada persona
a partir de la razón. Convencer, como nos acaba de decir, enseñar, guiar, son todos conceptos que están íntimamente relacionados, como digo, con nuestra capacidad de entender, de pensar, de razonar. Y en este sentido ya se hacen ustedes una idea de la cantidad de trabajo que el Espíritu Santo tiene en nuestro mundo moderno. Este mundo en el que la línea divisoria entre la verdad y la mentira ha quedado difuminada, por no decir que ha desaparecido. Vivimos en una sociedad pluralista, una cultura posmoderna donde todas las verdades son verdades relativas, es decir, no hay verdades absolutas, son inexistentes, no las hay. Así que en un mundo así, qué difícil, qué ardua tiene que ser la tarea del Espíritu Santo. Nosotros mismos lo apreciamos, ¿verdad? Cuando pensamos en este mundo, es que no sabes ni por dónde empezar, lo cambian todo. Y todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con sus principios, todo queda aniquilado, es hecho pedazos. Esta sociedad que presume de ser una sociedad tecnológica, científica, se olvidan de su ciencia y de su tecnología cuando se trata de entrar en terrenos morales o espirituales o de principios. Uno piensa, por ejemplo, la lucha tremenda que hay en este mundo ahora mismo con las leyes de género en muchos países. Aquí en España, bueno, aquí ya no hay lucha, aquí ya es una cosa que campa a sus anchas y no hay forma de decir nada, ¿no? Pero científicamente, cuando uno piensa científicamente, solamente existen dos categorías, hombre y mujer. La ciencia no ha demostrado ni puede demostrar otra cosa, porque cuando uno analiza los cromosomas, cuando analiza la esencia del ser humano, ¿es hombre o es mujer? Pero ahora nos dicen que eso no es una verdad absoluta, sino que eso queda a criterio de cada persona. Si yo hoy me levanto y me considero mujer, pues soy mujer, aunque mis cromosomas científicamente afirmen lo contrario. O sea, una sociedad científica se olvida de la verdad objetiva para dar rienda suelta a lo que a mí me parece en cada momento. Oiga, pero lo que a mí me parezca no va a cambiar la verdad objetiva. No, pues ahora sí, nosotros la cambiamos y vamos a hacer leyes para que usted, si hoy se siente mujer, aunque sus cromosomas digan que usted es un hombre, pues usted hoy sea una mujer, porque lo decimos nosotros por ley. Y si Dios ha dicho que solamente hay estas dos categorías, que al principio varón y hembra los hizo Dios, pues ahora llegan ellos y dicen, no, yo soy no binario, es decir, pues no en un sistema de dos. En informática sería de ceros y unos. Bueno, no. Yo soy no binario, es decir, a mí no me clasifique usted en lo que Dios ha introducido como hombre y mujer. Pero si la ciencia dice que esas son las dos categorías. Pues yo soy no binario. A mí no estoy dentro de esa clasificación. Todo lo que Dios diga va en contra de ello. Olvidando la verdad científica, la verdad objetiva, esa no existe. Y eso, pues lo puede usted aplicar, por ejemplo, el tema del aborto. Ahora nosotros podemos, nosotros no, pero los científicos sí, han llegado a descifrar las entrañas del ADN. Se han metido en las células del ser humano y consiguen saber, todo. Hacen incluso, manipulación genética a veces, lo consiguen hacer. Modificando cosas, que creo que no está permitido yo no sé si está permitido en algún país, pero lo pueden hacer y lo hacen de hecho, a veces, con animales o con otras cosas. Y ellos pueden determinar genéticamente, antes de que se forme el ser que la mujer lleva dentro, si es un hombre, si es mujer, de qué color va a tener los ojos. Te pueden decir además las enfermedades que puede tener. Saben muchísimas cosas analizando el ADN, de una manera microscópica. Y todo el mundo tiene claro que es un ser humano, bien definido, perfectamente definido en su ADN desde el primer momento. Y ahora dicen, no. Eso no es un ser humano. Nosotros, por lo tanto, la mujer tiene la opción de matarlo si quiere, de abortarlo. Y ellos argumentan, es mi cuerpo, y con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Claro está que nosotros no le vamos a decir a ninguna mujer qué tiene que hacer con su cuerpo. Oiga, si usted se quiere pintar el pelo de verde fosforocito, pues pínteselo, es su cuerpo, nadie le dice nada. Si usted se quiere poner un piercing en el ombligo, pues hágalo, yo qué sé, yo no me lo haría. O se lo quiere pinchar en la lengua, pues no sé, usted sabrá, ¿no? ¿Se quiere tatuar el cuerpo entero? Pues
sin dejar un centímetro, pues oiga, su cuerpo, hágalo. Nos gustará o no nos gustará, pero su cuerpo, hágalo. No tenemos ningún problema con eso. Pero cuando hablamos de una criatura que está dentro del cuerpo de una mujer, estamos hablando de otro ser, de un ser humano vivo, definido. Entonces ya ahí sí que nos metemos. Ya no podemos aceptar con la ciencia en la mano que una mujer pueda hacer con otro cuerpo lo que quiera, porque es otro cuerpo. Y matar a un ser vivo que está dentro de ella, que le ha sido encomendado su cuidado, porque la madre debe de protegerlo, eso es su cuidado sagrado, ese es su deber sagrado hasta que ese niño nazca. Pues acabar con su vida es cometer un asesinato de una vida humana. Y eso es grave, pero la ciencia es lo que enseña. Enseña que eso es un ser humano. Pero ahora, como ya digo, la verdad y la mentira han quedado difuminadas, ya no se sabe lo que es. Ellos dicen, no, es mi cuerpo, como si eso ya fuera la verdad absoluta. Y ya no se entra en el debate científico, porque el debate científico queda claro, se pasa a lo que cada uno siente, y eso que siente es la verdad. Así que, como digo, bueno, sé que me estoy yendo un poco del tema, pero como digo, ¿cuánto trabajo tiene el Espíritu Santo en este mundo? Porque este mundo ataca frontalmente todo lo que Dios ha dicho. Si para Dios la vida es sagrada, la vida del ser humano es sagrada, la van a atacar. Si Dios ha determinado hombre y mujer, lo van a atacar. Si Dios ha determinado lo que es el matrimonio, lo van a atacar. Todo lo van a cambiar. Pero el Espíritu Santo tiene una labor que hacer en este mundo y la está haciendo. Aunque desgraciadamente esa labor se puede resistir. El pueblo de Israel resistió durante siglos, montones de veces, la obra del Espíritu Santo, y el mundo lo ha ido haciendo durante siglos. Pero Él está haciendo esa labor y la va a seguir haciendo. Ahora, continuemos pensando en lo que nos dice este pasaje y encontramos otra verdad realmente maravillosa. Y es que Dios dice que somos, nosotros, como creyentes, somos colaboradores de Dios. Asusta solamente plantearlo, pero es lo que dice el texto, mírenlo. Se nos ha dicho aquí que el Espíritu Santo dará testimonio. Pero también se nos ha dicho, vosotros daréis testimonio también. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida entre el Espíritu Santo y los creyentes. Por supuesto, la responsabilidad principal, el papel principal, lo tiene el Espíritu Santo. Y la prueba de ello es que cuando, pues en los Hechos de los Apóstoles, el Señor manda a sus discípulos que deben de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo, les dice algo, les dice que deben de esperar. ¿Y qué tienen que esperar? Fíjense, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Que esperasen qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ya sabemos que la promesa del Padre era el Espíritu Santo. Fíjense luego el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero hasta que no venga el Espíritu Santo no os mováis de Jerusalén. Porque no podrían realizar esa tarea sin tener previamente el Espíritu Santo. Así que, importante, la responsabilidad principal de esta misión que el Señor nos ha encomendado recae sobre el Espíritu Santo. Nosotros, pues nosotros somos actores secundarios, ocupamos un papel secundario. En todo caso, pues es increíble, es un increíble honor que el Señor nos haya hecho colaboradores e instrumentos en su obra para llevar el testimonio de Cristo. Y lo somos. Miren lo que Pablo escribía en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos, y aquí viene la cuestión, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios
edificio de Dios. Ser colaboradores de Dios. Digo que es un honor, y es un honor increíble, increíble. ¿Por qué? Primero, porque Dios no nos necesita para hacer esa labor. No nos necesita. Él puede hacerla. Él es el Todopoderoso y no necesita de nadie más. Por otro lado, mucho me temo que nosotros, como seres humanos, somos el eslabón débil en todo ese proceso. Seguramente somos los responsables de empeorar muchas cosas en muchas ocasiones, desgraciadamente. Y aún así Dios lo sabe y quiere contar con nosotros. Imaginémonos que el presidente de su país pues le requiere para ser un miembro de su gabinete, un miembro especial de su gabinete. Bueno, pues esto sería inimaginable que un presidente de España, de los Estados Unidos, de Argentina, de donde fuera, de México, nos llamara para formar parte de su gabinete presidencial. Bueno, increíble. No ocurre, ¿verdad? Bueno, seguro que no. Pero fíjense lo que dice aquí, estamos hablando del mismo Dios de los cielos, el Dios eterno. Él es el que nos llama para colaborar con Él, para ser testigos suyos, representantes suyos, ir en su nombre a todo el mundo. Esto sí que es un honor increíble. Tal vez no, seguro. Los presidentes de este mundo viajan en aviones especiales, en coches especiales, van con guardaespaldas, utilizan, en fin, tienen privilegios muy vistosos y nosotros no tenemos nada de todo eso. Pero eso es la parafernalia, en fin, la espuma que crece alrededor de todo eso, pero que no es nada. Fíjense bien en los hechos. No ser el colaborador de un presidente de este mundo, que cuando uno ya va pasando la vida, pues se va dando cuenta que son hombres igual que usted y que yo y que cometen los mismos errores que usted y que yo, salvo que tienen consecuencias mucho más grandes que las que tienen nuestros propios errores personales, porque las de ellos, pues tanto sus logros como sus errores afectan a muchísimos millones de personas en muchos casos. Pero aquí el privilegio es ser colaboradores con Dios mismo. Ahora, el testimonio del Espíritu Santo vemos entonces que es efectuado a través de sus discípulos. Y de esto tenemos constancia por el hecho de que, por ejemplo, cuando el Señor dice que cuando llegara la persecución y todo esto, pues les encarcelarían, les torturarían, y les dice en varias ocasiones de los otros evangelios: no os preocupéis por qué habéis de decir en esos momentos, porque el Espíritu Santo os dará lo que habréis de decir en cada uno de esos momentos. Por lo tanto, aquí queda claro que el Espíritu Santo actúa a través de los discípulos diciendo dando testimonio. Ahora, a mí me parece que dada la naturaleza divina del Espíritu Santo, creo que no hay ninguna razón para que todo el testimonio que pueda dar el Espíritu Santo haya que supeditarlo, tenga que depender de seres humanos. Me parece que eso sería encorsetar, encerrar al Espíritu Santo en unos límites que no hay ninguna razón para hacerlo. Y quiero decir que el Espíritu Santo puede actuar directamente sobre la persona sin la necesidad de intermediarios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, en el mundo musulmán, que una persona se despierta, ha tenido un sueño y alguien en el sueño le ha dicho que tiene que ir a tal sitio porque allí le van a predicar un mensaje por el que va a encontrar salvación, o le ha indicado que tiene que creer en tal cosa concreta, y ahí no ha habido ningún intermediario? El Espíritu Santo ha obrado directamente sobre la persona, y yo estoy convencido de que no debemos delimitar la labor del Espíritu Santo a tener que utilizar siempre un intermediario humano. Creo que no hay ninguna razón para que eso sea así, entiendo, puesto que Él es Dios y puede hacer lo que Él desee. En todo caso, aunque nosotros en esta función de evangelizar del mundo pues somos actores secundarios, no podemos tener una actitud pasiva. El Señor, de forma bien enfática, los que entienden el original afirman esto, dice que la frase es enfática: vosotros daréis testimonio también. No podemos decir, bueno, como Él es el responsable principal, que lo haga Él. Nosotros solamente somos
actores secundarios. Él, no cabe esa posibilidad. Así que debemos de dar también testimonio. Ahora, sin olvidar que sin el Espíritu Santo nuestro testimonio es impotente. Es el Espíritu Santo el actor principal. Algunos han dicho al respecto de todo esto que el libro de los Hechos de los Apóstoles no debería de llamarse así, los Hechos de los Apóstoles, sino que habría sido mucho más apropiado llamarlo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y creo que en fin, yo me inclinaría, votaría precisamente por esa opción. Me parece más apropiada cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como ustedes saben, recoge la historia, la primera historia de la Iglesia, su formación, su comienzo, sus primeros pasos, su desarrollo inicial. Bueno, pues vemos que sí, que los apóstoles tuvieron un papel importante, pero una y otra vez aparece el Espíritu Santo. Yo me quedaría con esa otra opción. Avanzando en nuestro estudio, otro de los puntos en el que nos debemos de detener es para comentar que el Espíritu Santo es una persona divina. Y esto en el Evangelio de Juan se presenta una y otra vez al Espíritu Santo como una persona distinta del Padre y del Hijo. Distinta del Padre y del Hijo, pero íntimamente unido a ellos. Noten lo que dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, yo, el Señor Jesucristo, os enviaré del Padre, o sea, en una sola frase, aquí aparecen las tres personas: el Consolador, el Señor Jesucristo y el Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Por lo tanto, se le presenta como una persona divina, íntimamente unida al Padre y al Espíritu y al Hijo. En segundo lugar, una y otra vez en el Evangelio de Juan se le trata, el tratamiento que se le da es el de una persona. No una fuerza impersonal, sino una persona divina, que vendría a sustituir en este mundo la otra persona, la persona del Señor Jesucristo. Sería consolador, sería abogado, sería maestro, convencería al mundo. Bueno, pues haría todas estas cosas. Y eso solamente lo puede hacer una persona. Y todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta por aquellos que por un lado niegan la Trinidad y por otro lado niegan la personalidad divina del Espíritu Santo. Creo que cuando llegan a estos pasajes que los hemos ido encontrando una y otra vez a lo largo de este Evangelio, creo que uno no puede mirar hacia otro lado. Uno tiene que enfrentarse con estos hechos y no se puede negar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes y a todos ellos se les atribuye una naturaleza divina. Y al mismo tiempo la Biblia dice que hay un solo Dios. Ya me dirá usted que no lo entiende. Bueno, pues no intente racionalizar absolutamente todo lo que tiene que ver con la divinidad en un esfuerzo vano de intentar meterlo dentro de su pequeña mente, porque las cosas de Dios son grandes, van más allá de nuestra naturaleza, nuestra capacidad de comprender, de asimilar, de encerrar todo en conceptos humanos. Quedémonos con los hechos que se nos explican. Tres personas que gozan de íntima unión eterna, todas ellas con atributos divinos, y un solo Dios. Bueno, pues algunos le llaman Trinidad, me parece muy bien. Ya sé que el término no está en la Biblia, pero sí el concepto que estamos explicando. Llámelo usted como quiera, pero no crea otra cosa aparte de lo que la Biblia dice. Ahora, este versículo, bueno, lo digo aquí de pasada, pues ha despertado una controversia, quizás la mayor controversia a nivel de la historia de la Iglesia, de la cristiandad, a tal punto que, bueno, pues como fruto de esa controversia que duró siglos, pues se dividió la Iglesia oriental de la occidental, la Iglesia ortodoxa de la Iglesia católica. ¿Cuál era el centro de la controversia? Bueno, pues se analizaba, fíjense bien, si el Espíritu Santo procedía del Padre, solo del Padre, o del Padre y del Hijo. Bueno, pues con esa cuestión se lió una controversia, una disputa teológica a tal nivel que al final se separaron hasta nuestros días la Iglesia ortodoxa
de la Iglesia Católica. Bueno, no quiero meterme mucho en esos intrincados debates teológicos en los que uno fácilmente se puede perder, porque, en fin, ellos estaban intentando analizar el funcionamiento interno de la Trinidad, cuando creo que además no está tratando de eso, sino que está tratando de quién envía al Espíritu Santo una vez que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo después de haber resucitado. Son temas diferentes, pero ellos lo enfocaron desde esa perspectiva y liaron ahí un conflicto enorme que tuvo para ellos unas consecuencias muy grandes, ¿no? Pero hay algo aquí que sí que nos enseña este versículo y que queda muy claro. Y es, bueno, varias cosas. La primera de ellas es la unidad que existe dentro de la deidad. La unidad que existe dentro de la deidad. Es verdad que hay muchas divisiones entre los hombres, pero no en Dios. Dios está unido. Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos en un solo propósito, en una sola causa, en una sola finalidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando unánimes por la salvación del ser humano. El Padre ha determinado un plan, el Hijo lo ha cumplido, el Espíritu Santo lo vivifica dentro de los que creen y está obrando para hacer que ese plan sea conocido y sea disfrutado por cuantas más personas mejor. Por lo tanto, la unidad existente dentro de la divinidad. Pero por otro lado, muy importante también es la autoridad del Espíritu Santo. ¿Es enviado por el Padre o es enviado por el Padre y el Hijo? Bueno, pues lo que se nos dice es que es enviado, que procede del Padre, nos dice aquí, y antes, en el capítulo 14, versículo 26, nos ha dicho que es enviado en el nombre de Cristo. Enviado por el Padre en el nombre de Cristo. Bueno, pues ya ven ustedes que si es enviado por el Padre y en el nombre de Cristo tiene toda la autoridad, la máxima autoridad divina que se puede tener en este mundo. Es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, lo que tal vez deberíamos de hacernos es una pregunta. ¿Estamos prestando suficiente atención al Espíritu Santo? Suficiente atención tanto en nuestra doctrina, en lo que creemos de Él y lo que enseñamos de Él, pero también en nuestras vidas, en nuestro testimonio frente al mundo. No lo olvidemos. El Espíritu Santo es insustituible. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no hemos sido regenerados, no tenemos nueva vida, no somos nuevas criaturas y no tenemos tampoco la capacidad, pues, de entender como debiéramos la palabra de Dios, no tenemos la capacidad de dar testimonio frente al mundo. El Espíritu Santo es insustituible. Avancemos un poco más. Dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por un lado vemos que el Espíritu Santo da testimonio, y también nosotros. Nos preguntamos ahora, ¿es el Espíritu Santo un testigo fiable que pueda hablarnos de manera adecuada, real, de nuestro Señor Jesucristo? Pues creo que eso está fuera de toda duda. ¿Por qué? Por un lado, porque ha tenido una comunión íntima con el Hijo durante toda la eternidad. Pero por otro lado, porque ha estado presente en todos los momentos de su ministerio. Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, así se le anunció a la Virgen María, Lucas capítulo 1, versículo 35. Sabemos que recibió la aprobación del Padre y estaba allí esa señal, el Espíritu Santo. Cuando comenzó su primer sermón en Nazaret, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que el Espíritu Santo ha estado presente en todas las partes, en cada momento del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Amén de todo lo que hemos mencionado antes, su presencia eterna junto con el Hijo y el Padre. Así que, pues, podemos afirmar que estaba perfectamente preparado para ser el testigo principal en la causa de Cristo. Queda ahora entonces analizar la otra parte. Vosotros daréis testimonio también.
los apóstoles, ¿estaban preparados para dar testimonio del Señor Jesucristo? Sí. ¿Por qué razón? La da el Señor Jesucristo aquí. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso indica que habían estado acompañando al Señor y siendo testigos de su obra desde el principio. El principio aquí apunta al bautismo de Juan el Bautista. Y lo habían acompañado hasta el final, hasta el momento en que ascendió al cielo. Ellos tenían que cumplir estos requisitos. Y lo vemos claramente cuando Judas ha sido abandonado el puesto de apóstol, y la Escritura, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de Hechos, anunciaba que debía de ser sustituido. No todos los apóstoles, pero sí Judas, para completar el número de los 12. ¿Y qué requisitos se les pusieron a los apóstoles? Fíjense, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Por lo tanto, lo importante era esto, que hubieran acompañado todo el tiempo al Señor, desde el principio hasta el final. Y ese era el requisito para el nuevo, para Matías, pero también para los que ya estaban, que lo cumplían, por supuesto. ¿Y por qué era un requisito imprescindible? Porque solo de ese modo podrían hacer afirmaciones como las que luego más adelante hace Juan, este mismo evangelista, pero en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice allí, fíjense en el lenguaje que emplea, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué énfasis más fuerte pone Juan en estos hechos? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, y habla de sus ojos, de sus manos, de todo. Había un contacto directo con el Señor Jesucristo. Ellos habían sido testigos de todo ello. Por lo tanto, pues su testimonio, el testimonio de los apóstoles, ya fuera hablado o ya fuera escrito, pues no se basaba en rumores, en leyendas, en cosas que habían oído aquí y allá. No. Se basaba en un conocimiento pleno y directo de quién era Jesús. Fíjense ahora en lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El énfasis vuelve a estar otra vez en lo mismo, no fábulas artificiosas de creación humana, ingeniosas, pero nada más que eso, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y por esta razón el testimonio de los apóstoles fue eficaz, porque previamente habían estado con Jesús. Y esto mismo se lo reconocían hasta sus enemigos. Un versículo que a mí me encanta, lo reconozco, capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 13. Allí los apóstoles, delante del Sanedrín, que los estaban acusando y, en fin, muy enfadados. Miren lo que dicen. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Me encanta este versículo. Les reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí hay un principio fundamental. Hoy nosotros, evidentemente, no podemos decir que hemos estado físicamente con Jesús, pero sí que podemos y debemos disfrutar de la comunión con el Señor Jesucristo, pues a través de su palabra, del testimonio que aquellos primeros testigos nos han dejado, un testimonio fiable. Le conocemos directamente a partir de su palabra y podemos disfrutar de la comunión con Él a través del Espíritu Santo.
Y el principio, por lo tanto, sigue siendo el mismo para nosotros. Para dar testimonio, un testimonio eficaz frente al mundo, primero debemos estar con Jesús. Las personas nos tienen que notar que hemos estado con Jesús. Porque no se puede hablar, un testigo no puede hablar de lo que no conoce de primera mano. No puede dar testimonio de lo que no vive. Por lo tanto, es imprescindible que para ser testigos del Señor debemos de tener un contacto, una comunión viva y directa con Él. Esto es insustituible, insustituible. Y me gusta el pasaje, fíjense lo que dice, ¿no? Les notaban, sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero les notaban que habían estado con Jesús. Yo leo demasiados comentarios a veces me parece, comentarios bíblicos. Y lo que percibo en muchos casos, y lo digo con profunda tristeza, lamentándome de ello, lo que percibo en muchos casos son libros auténticos tochos, enormes, comentarios larguísimos, eruditísimos, como se diga, de personas con una capacidad intelectual y con un currículum académico impresionante. Pero lo que no percibo en algunos, en muchos casos, triste es decirlo, es que hayan estado con Jesús. No percibo la vida que el Señor Jesucristo transmite, que los apóstoles transmiten cuando ellos hablan de Jesús. No percibo esa vida. Son libros fríos, secos, áridos, muy intelectuales, increíblemente intelectuales, pero no tienen esa capacidad de transmitir vida. Habría que volver otra vez a los tiempos apostólicos, que no se note nuestra titulación académica, si es que alguno la tiene, pero que sí que se note que hemos estado con Jesús, que conocemos al Señor, que hablamos en su nombre, que transmitimos su belleza porque la conocemos. Muy importante. En este punto también, otro de los detalles es el verbo que utiliza aquí, testificaréis, que traduce una palabra griega de la que se deriva nuestro término en español mártir. Mártir. Y un mártir, como ya saben, se identifica con alguien que pierde su vida por su testimonio religioso. Tal vez con esto el propósito sea advertirnos de que dar testimonio de Cristo puede tener un coste personal muy alto. Y si eso no fuera suficiente prueba, pues tenemos toda la historia de los Hechos de los Apóstoles y también la historia secular que nos ha ido trayendo información de lo que ocurrió con los creyentes desde la época apostólica a lo largo de los siglos. Pero si no queremos recurrir a la historia, tenemos el presente. Probablemente en el último siglo, en el siglo pasado y en este, pues pocas veces, algunos dicen que nunca ha habido tantas personas, tantos cristianos que hayan muerto, hayan perdido su vida por causa del Evangelio como en el siglo pasado, en el siglo XX. Y está ocurriendo, la dinámica continúa también en el siglo XXI. Es triste, pero es así. Ahora, un testigo es alguien que no solo conoce a Cristo, sino que está dispuesto también a dar testimonio de Él para que otros lo conozcan. A veces he escuchado personas que dicen, yo sé lo que pasó en tal ocasión, pero no quiero ir al juez a decirlo porque puede ser muy comprometido para mí. Esto ocurre en la vida real. Y seguramente en algunas ocasiones hemos escuchado esto. Es que nos complica la vida, no queremos dar testimonio de lo que sabemos. Ahora, en el cristianismo puede ocurrir lo mismo, que nosotros pues digamos, no, yo no quiero tener problemas, así que me retraigo y me callo. En tal caso, que vean mi vida, que vean que mi vida es diferente de la de ellos. Bueno, esto es una buena cosa, sin lugar a dudas. Nuestra vida debe reflejar la vida de Cristo, los principios de Cristo, andar como Él anduvo, claro. Pero miren ustedes, si nos callamos, no estamos siendo testigos. Porque nuestro estilo de vida, por muy bueno que sea, si nuestras bocas no dicen nada, si no testifican acerca de Cristo, pues las personas pensarán, ay, mire qué buena persona es este hombre, esta mujer. Pero nunca llegarán a entender que la razón por la que somos diferentes es Cristo. Así que es imprescindible para que las personas conozcan a Cristo, sí, tener una vida distinta, pero también dar testimonio
de Cristo. Y por último, algo muy obvio, pero tan necesario, desgraciadamente tan necesario de recordar en nuestros días. Debemos dar testimonio de Cristo. Daréis testimonio de mí. Esta es la labor de la Iglesia. Lo que nos ha sido encomendado a cada creyente. Dar testimonio de Cristo. Pues oiga, ¿y de qué vamos a dar testimonio si no? Puede preguntarse alguien. Pues mire, hay muchas personas dando testimonio, hablando de su iglesia, hablando de su pastor, hablando de su denominación y de otras 1000 cosas parecidas. Usted se ha dado cuenta ahora mismo que en el mundo tienen ídolos. En el cine, en el teatro, en la política, en todos los ámbitos hay ídolos. Lo que ellos dicen está, en fin, está por encima de... Y en las iglesias pasa lo mismo. Hay pastores de renombre. Lo que ellos dicen, yo soy seguidor de fulanito, de menganito, póngale el apellido que usted quiera. Yo voy a esta iglesia que está el pastor, ¿cuál? Yo sigo aquel canal de YouTube que predica menganito de tal, que es un pastor que tiene infinidad de seguidores. Bueno, podemos predicar esas cosas. Y sentir cierto orgullo por pertenecer a cierta denominación, seguir la línea doctrinal de tal predicador, de tal pastor. Por favor, no nos confundamos. Nuestra meta es dar testimonio de Él, de Cristo. ¿De quién es Él? De lo que Él dijo, de lo que Él hizo. ¿Para qué? Bueno, pues para que las personas lleguen a admirar a Cristo, tengan un auténtico deseo de conocer a Cristo, que se enamoren de Cristo, que amen a Cristo. Esa es la finalidad por la que nosotros damos testimonio. Todo lo demás es confundir las cosas y distraer la atención de las personas hacia cosas que finalmente probablemente no les van a solucionar el problema que realmente tienen. Por lo tanto, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios al odio del mundo? Manifestar una y otra vez su gracia. Enviando personas, enviando su Espíritu Santo, preparando una revelación, costeando gravemente lo que supone enviar cristianos al mundo a dar testimonio, en fin, enviar testigos bien acreditados. Cada una de las cosas Dios la ha organizado perfectamente para que el resultado final sea que las personas puedan conocer a Cristo de una forma como su Salvador y puedan librarse de sus pecados y de la condenación eterna. Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de gracia, lleno de amor. Eso está fuera de toda duda. Ahora queda si el hombre va a perseverar en su odio contra Dios, en su enemistad contra Dios, o va a doblar su rodilla ante Él y le va a reconocer como su Señor, como su Dios, y se va a arrepentir de sus pecados. Eso queda en la opción de cada uno. Pero nosotros vamos a seguir resaltando esa verdad. Dios es bueno. Dios es un Dios lleno de gracia y de amor. Y hay que recordar esto, porque estamos en un mundo donde Dios es continuamente desprestigiado. Mantengamos estas cosas en alto, hablemos de ellas con franqueza, con honestidad, con ilusión, con el poder del Espíritu Santo. Lo dejamos aquí. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.